Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias por permitirnos conectarse con nosotros a través de este canal de YouTube que se llama El Alarido y estas son Historias de Medianoche. Oigan, mi nombre es Felipe Cruz, yo soy el Philip y les agradezco de verdad muchísimo que como todos los domingos nos hagan el favor de conectarse con nosotros. Si ya están suscritos, gracias de verdad. Si aún no lo están, saben que pueden hacerlo, que no les cuesta nada y bueno, si les cuesta darle ahí al botón. Y también nos pueden dejar un comentario, que eso ayuda mucho, sugerencias, todo lo que quieran o compartirnos historias, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En todas aparezco como el Philip. Así nos pueden encontrar, es muy sencillo, es muy fácil y les quiero agradecer de verdad nuevamente que se encuentren aquí. ¿Por qué? Porque el día de hoy les quiero platicar una historia que es una historia muy interesante. Miren, resulta que cuando se da toda esta pues esta época, que fue una época que marcó la historia del mundo entero, en donde viene a este mundo, valga la redundancia, el Maestro Jesús. El Maestro Jesús, que bueno, vino a cambiar y vino a modificar en todos los sentidos la historia del planeta tal como la conocemos al día de hoy. Tan es así que nosotros ubicamos la época del Maestro Jesús antes y después de Cristo, ¿no? Así es como la ubicamos. Bueno, pues resulta que cuando él estaba aquí en la tierra y cuando salía a predicar y cuando salía a dar su mensaje de la buena nueva y la gente escuchaba atentamente sus sermones, de pronto había gente que estaba endemoniada, que estaba poseída. Y en esa época, si ustedes ven series, películas que tengan que ver con esta situación, se darán cuenta que la gran mayoría de ellas plantean este tipo de situaciones de los poseídos, de los endemoniados, y que de hecho Cristo, a través del poder que tenía por su Padre, podía despojar o podía sacar a estos malos espíritus del cuerpo de las personas. Pero era una situación que se daba frecuentemente, era una situación que de todos los días. Pasa esta etapa de la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo aquí en este mundo y resulta que esto se fue como apagando y ya había pocas experiencias de gente que se decía que estaban endemoniadas. Bueno, lo que ocurría en aquel momento no es que antes hubiera más y hoy existan menos, no. Lo que sucede es que en aquellos años, en aquella época, al no haber tanto conocimiento médico, al no haber tantas, pues ahora sí, tantas especialidades que tuvieran que ver con esta situación, se desconocían muchas cosas y a mucha gente que en realidad lo que tenían era epilepsia, era esquizofrenia o eran otro tipo de enfermedades o trastornos mentales, inmediatamente la gente los catalogaba como personas endemoniadas o como personas poseídas, sin darle siquiera otro diagnóstico. Cuando fue la época de nuestro Señor Jesús, entonces él tuvo la oportunidad, quizá más que de sacar demonios de sus cuerpos, muy probablemente de curar estas enfermedades, que eso sí pudo haber sido. Entonces, al día de hoy, ya las personas que comienzan a decir, es que escucho voces dentro de mi cabeza, los mandan con un especialista y dicen, entonces probablemente tienes esquizofrenia. Que si una persona empieza a moverse mucho y a tener, tiene un ataque de ansiedad. Y ya ahora como que van siendo un poco más conocidos todos estos trastornos que durante muchos años fueron confundidos con estar endemoniados. Pero ¿qué pasa cuando una familia ya de la modernidad, una familia ya del tiempo actual, tiene como mamá a una mujer que dio todo por sus hijos, una mujer de muy buena familia, muy buena familia, que heredó una fortuna y era dueña de cantidad y cantidad de empresas, hasta que un buen día la señora comienza a enfermar, comienza a tener episodios en donde desconocía a su propia familia, en donde de pronto se ponía un tanto agresiva, en donde de pronto decía que escuchaba voces y la familia, lejos de decir, con todo el dineral que tienes, mamá, pues te vamos a llevar con un psiquiatra, con un psicólogo, vamos a procurar que estés bien. No, pues resulta que los hijos, con las respectivas esposas, incluso familia ya no tan cercana,
comenzaron a buscar la manera de decir cómo la desaparecemos y cómo hacemos para que no nos estorbe, ¿no? La señora. Bueno, pues resulta que comienzan a visitar diferentes hospitales psiquiátricos, entre ellos la famosa Castañeda, que la Castañeda fue en la Ciudad de México un hospital psiquiátrico que fue de los más conocidos, pero además en donde se hablaba de torturas y se hablaba de tantas cosas a las personas enfermas. Y la Castañeda, afortunadamente, al día de hoy ya no existe. De hecho, la quitaron. Estaba en la zona de Miscuac, en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México. Y toda la fachada de la Castañeda se la llevaron y se la llevaron a Mecameca, al Estado de México. Por allá la fueron a poner, no sé qué sea, pero bueno, por ahí está la Castañeda. Resulta que este centro psiquiátrico que fue muy, muy, muy conocido. Fíjense que los familiares, vamos a ponerle el nombre de doña Cuquita, por llamarle un nombre, ¿no? A esta mujer. Bueno, pues resulta que la familia de doña Cuquita comienzan a visitar diferentes hospitales para pagar y que les permitieran internar a Cuquita sin darle una revisión médica, sin darle un diagnóstico, simplemente encerrarla. ¿Por qué? Porque al declararla enferma mentalmente, todos sus bienes, todo el dinero pasaría a manos de los que seguramente iban a ser herederos en algún momento, los hijos y más familia. Entonces, querían que la señora, doña Cuquita, fuera ingresada. Por lo menos en esos años, la Castañeda no lo permitió y dijeron, no, si entra aquí va a ser porque le vamos a hacer un examen, porque va a tener pues su diagnóstico tal cual, y si lo amerita, pues ya que se quede aquí y la declaramos como incompetente para poder firmar documentos. Pero si esto no es así y si la señora tiene algún trastorno que pueda ser por lo menos controlado, vamos a hacer todo lo posible por curarla, dijeron ahí en la Castañeda. Entonces estos hijos sacan fajos y fajos de billetes y pues denos chance y dejen que mi mamá quede aquí y no quisieron. Comienzan a buscar más hospitales psiquiátricos que además abundaban en aquella época. Y no, hasta que encontraron uno en donde el director de un centro psiquiátrico en el Estado de México dijo, pues si van a pagar, tráiganmela. Si van a dar suficiente dinerito, tráiganmela. Y entonces, pues estos hijos ambiciosos dijeron, claro, por supuesto que tenemos dinerito. Pagan e ingresan a su mamá a este centro psiquiátrico. Y la ingresan con la orden que no tuvieran consideraciones con ella, que la trataran como cualquier otra persona, que si en ese lugar acostumbraban la tortura como una manera de tranquilizar a los enfermos, que con ella no se detuvieran, que pues ahora sí que si eran las reglas se tenían que cumplir. Entonces, pues que a ella la trataran como cualquier otra persona. Y en este lugar, imagínense si fueron capaces de aceptar a una mujer que si bien tenía sus episodios complicados, yo no sé qué enfermedad tenía Cuquita, no lo sé. Y tampoco sé si su enfermedad era tratable o no era tratable, pero por lo menos le hubieran hecho un diagnóstico, un examen, y no lo hicieron. Bueno, pues resulta que Cuquita es ingresada. Mientras le daba una de sus crisis a Cuquita, en donde se ponía agresiva, donde decía que escuchaba voces, van los camilleros, le ponen la camisa de fuerza y se la llevan. La ingresan ahí en un centro de salud mental en el Estado de México. Fíjense que un buen día, uno de los internos comienza a alborotarse mucho. Y al comenzar a alborotarse, alborota prácticamente a todos los pacientes. Se convierte en una situación incontrolable. Y a las personas que lograron agarrar dentro del centro y tratar de tranquilizarlas e inyectarles sedantes, los castigaron porque para los directivos de este centro de salud mental habían cometido, una falta muy grande, ¿no? Habían desordenado a todos los demás, cuando se supone que es un hospital o era un hospital precisamente para ayudarlos. Dentro de las personas que agarraron estaba Cuquita. Van y la refunden en las mazmorras, en estos calabozos espantosos, que bueno, muy al estilo de una cárcel, de una penitenciaría. Entonces meten a Cuquita en este lugar, la amarran
Fíjense que era un lugar tan chiquito, que las personas que ingresaban ahí no podían ni siquiera sentarse, no podían estar en cuclillas, porque además era un lugar para castigo, no era un premio. Entonces era un lugar tan chiquito que la persona que fue ingresada en esta celda tenía que estar parada, tenía que estar de pie. Pero no era lo peor del asunto. A Cuquita le amarran los brazos de esta manera y ella tenía que estar parada. Imagínense nada más el cansancio, el dolor. Ella se dejaba caerse por ya el cansancio, pero no podía porque el lugar era tan angostito que no podía. Y ya le dolía, ¿no? Su cuerpo porque pues no se acomodaba bien y se tenía que levantar otra vez. Cuando le llevaban comida a Cuquita, se la daba la misma persona que le llevaba la comida para no desamarrarla, para no desatarla. Era tanta la flojera de esta mujer que le llevaba la comida, que le daba la comida en la boca con una cuchara, pero la cuchara la metía a fuerza y le lastimaba la boca. No pasaron muchos días para que Cuquita comenzara a verse muy afectada emocionalmente, físicamente, no comía bien, había mucha humedad en donde estaba. Era una cosa espantosa y una cosa terrible. Así se la pasó Cuquita varios días en este lugar, en este sitio. Sale de ahí, pero sale, bueno, si no estaba tan mal emocionalmente, al salir de este lugar, Cuquita ya estaba muy mal, muy mal. Entonces, ya estando ahora sí con una capacidad cognitiva mucho más complicada, mucho más difícil, ahora sí comenzó a hacer locuras dentro del centro. Ahora sí se portaba mal dentro del centro. Y esta mazmorra que había entrado la primera vez por una situación ajena a ella, ahora ya la habían agarrado de canción. Y cada ratito entraba Cuquita a este lugar 2 o 3 días. Salía peor. Y así se la fue pasando. Hasta que un buen día la ingresan por alguna travesura que hizo Cuquita. La ingresan a esta celda y cuando la mujer que le llevaba los alimentos va para darle de la manera tan tosca como lo hacía, Cuquita había muerto. Cuquita había quedado colgada en esta mazmorra tan húmeda, oscura, pues a final de cuentas un lugar de castigo. La mujer va y da parte a las autoridades del manicomio, del centro de ayuda para personas con problemas mentales. Y el director, que además ya se había hecho muy amigo de los hijos de Cuquita, pues les habla, oigan, pues vengan para llevarse a su mamá porque la señora ni aguantó nada. Ustedes dijeron que la podíamos castigar y que le podíamos hacer todo, pero pues ni aguantó. Miren, aquí tenemos cantidad de gente que pues ahí tiene los años y no pasa nada con ellos. Y pues Cuquita no aguantó y ya se murió. Bueno, en ese momento los hijos lloraron, cómo era posible que su mamá, queremos ver el cuerpo, ay mamacita, vas a ver qué te vamos a hacer, un gran mausoleo para que descanses en paz. No, bueno, ellos estaban deshechos, ellos ya habían cobrado su herencia, porque al ser ingresada Cuquita a este centro, fue declarada como una mujer no apta para realizar trámites. Entonces, pues los hijos ya se habían repartido la fortuna. Pero claro, ante la sociedad había que quedar muy bien. Entonces comienzan a decir, ay, mi madre, es que si nosotros hubiéramos podido hacer algo por ti, pero nos duele. Bueno, hacen su circo. Pues van a creer que pasando toda esta situación, a Cuquita la entierran. Es un entierro normal el que le hacen en un cementerio. Después de esto, dentro de este lugar, a las personas que llevaban a las mazmorras, comenzaban a decir, bueno, ya no querían ir a este lugar, se resistían porque decían que veían algo, pero como eran personas enfermas mentalmente, nadie les creía. Todo el mundo decía, ay, estás bromeando. Pero toda la gente que tenía sus 5 minutos de lucidez, siempre decían que se les aparecía Cuquita en este lugar, pero que se les aparecía con unos ojos brillosos y además que la veían en esta posición como colgada, ¿no? Que había sido en la posición que había muerto. Pues, ¿qué creen? Tanto fue el escándalo que se hizo, porque ya los internos no querían bajar, se resistían a bajar a las mazmorras, que muy enojado,
el director de este penal, aquel con el que hicieron trato los hijos de Cuquita, dijo, ay, ya me tienen hasta el gorro, voy a ir yo y voy a ver si en realidad está esta mujer, pero es una tontería. Pero ya lo que quería era como decir, pues si el director fue, pues ya no nos podemos resistir nosotros. Pues resulta que sacan a todos los internos de las mazmorras, de estas celdas de castigo, los sacan, vámonos al patio. El lugar se queda, las mazmorras se quedan solitas, en total soledad, nadie había dentro. Y dijo el director, voy a darme una vuelta, baja con su lámpara y dijo, ahorita regreso. Sí, pues total, 5 minutos. Y Dios mío, pues como que el director ya se tardó 10 minutos. No, qué raro. De repente se oye algo caer al piso. Algo se cayó. Ah, pues quién sabe, a lo mejor se tropezó el director, pero como nadie lo quería, pues dijeron, no, ahorita ya que salga, ¿no? Pues ya ni modo. Pues total, media hora y el director no salía. Ay, qué raro, dijeron las encargadas, ¿no? Pues vamos a bajar porque pues, esto está muy raro. Bueno, pues decían, ya si nos regaña, pues ni modo, pero pues sí tenemos que bajar. Van bajando y no encuentran a nadie. Ay, qué raro, ¿y el director dónde está? No, pues quién sabe. De repente se acercan a la celda donde era la celda de castigo de Cuquita, donde todo el tiempo se la pasaba. Ahí en esa celda, Cuquita pues era castigada generalmente. Cuando esta chica, las encargadas del hospital de salud mental, entran a esta mazmorra, que era una cosita chiquita, que apenas cabía una persona de pie, que era una cosa larga, así muy, muy, muy alta, y tenía un lazo que colgaba porque de ahí los amarraban a los internos. Pues no resulta que el director estaba amarrado en la misma posición que había muerto Cuquita, amarrado de los brazos, colgado y sin vida. Era imposible que este señor se hubiera amarrado solo, porque el lugar era tan angosto que alguien tenía que haberle amarrado las manos. Él solo no pudo haber sido. Tenía una cara de susto este hombre, pero una cara de terror. Algo vio antes de morir. No era normal el rostro que tenía. Estaba aterrorizado y estaba frío. Tenía, contando desde el minuto que él bajó a las mazmorras, 30 minutos de haber bajado. Pero su cuerpo estaba tan rígido y tan frío como si el fallecimiento se hubiera dado hace 2 días atrás, no al momento. Nadie entendía qué pasaba. Llega la policía, se llevan el cuerpo y comienzan a hacer investigaciones. Las encargadas del lugar declararon, nadie bajó, él bajó solito, no había internos, a todos los teníamos en un área especial. No había forma de que alguien lastimara al director del hospital. No había forma, no había manera. Pues no resulta que después de esto siguieron pasando este tipo de cosas. Gente que lastimaba, gente que trabajó en este lugar y que lastimaba a los internos, eran encontrados exactamente igual. Y se habla de una venganza, de la venganza de Cuquita, de esta mujer que no la debía, que su único pecado fue tener dinero, y dinero que a final de cuentas se los iba a dejar a sus hijos. Pero ellos no tenían la menor intención de esperar. Ellos querían el dinero ya, como si lo hubieran trabajado. Y eso los llevó a encerrar a su mamá en este psiquiátrico. Dicen que hasta el día de hoy, en los pasillos de este lugar, se sigue apareciendo Cuquita y sigue clamando y sigue pidiendo justicia hasta el día de hoy. Ya no es un centro penitenciario, no, un centro un hospital de psiquiátrico ya no lo es, pero el lugar existe y se habla que todavía al día de hoy se sigue apareciendo o sigue clamando justicia esta mujer llamada Cuquita. Imagínense nada más qué cosas tan terribles. Y la ambición de los hijos, ¿eh? Y claro que los hay. Claro que hay hijos que por ambición y por tener dinero, que además era un dinero que les correspondía y que seguramente se los iba a dar su mamá. Pero ellos decían, ¿y por qué me tengo que esperar hasta que mi mamá se muera? Pues yo ya lo necesito ahorita. Pues la encerraron
hasta que le quitaron la vida. Fíjense nada más, cosa tan espantosa. Pero bueno, pues hasta aquí con nuestro alarido de esta noche, nuestras historias de medianoche. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por mandarnos sus historias. Recuerden que tenemos un correo electrónico que es locutorfelipecruz@gmail.com. Pueden ustedes escribirnos cuando gusten, pueden escribirnos también a través de nuestras redes sociales, el Philip, todas las redes sociales, ahí nos pueden encontrar como el Philip. Por lo pronto, ya nos vamos. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Gracias a Omarcito Benumea, gracias a Danijo, gracias a todos ustedes, principalmente por hacernos el enorme favor de escuchar estas historias de medianoche. Yo me llamo Felipe Cruz, este canal de YouTube se llama El Alarido. Por favor, suscríbanse, déjenos un comentario y regálenos un like. Nos vemos el próximo martes en vivo con más historias de medianoche a través de nuestro canal de YouTube y de nuestro podcast. Cuídense mucho. Adiós.